Buenas tardes. Hoy tengo la gran oportunidad de acompañarlos en este jueves médico, hoy como protagonista de la conferencia que les voy a presentar y pues quiero lógicamente agradecer a la Clínica San Francisco, a la jefe Sandra Gómez, quien lidera nuestra dirección científica, por haberme dado la oportunidad hoy, casi que cerrando este ciclo de jueves médico en clínica, para compartirles información relacionada con un tema apasionante para mí, que va más allá de lo estrictamente clínico y que tiene que ver muchísimo con la relación con nuestros pacientes. Entonces, les doy la bienvenida. Vamos a hablar hoy sobre la risa, remedio infalible. Muchos ven esta diapositiva y probablemente se trasladen a alguna época de su infancia o su adolescencia. Y pues para aquellos que vivimos en la época de los 90, nuestra adolescencia, sabemos que en esa época no teníamos acceso a todas las plataformas tecnológicas que tenemos hoy en día. No existía la internet y pues muchos de alguna manera teníamos acceso a otro tipo de medios de comunicación o de información o de entretenimiento. Y dentro de estos, pues yo tuve la fortuna de tener, gracias a lo que mi mamá me traía en su momento, esta revista que se llamaba Selecciones. Selecciones fue para mí una revista que marcó parte de mi adolescencia porque me encantaba un fragmento que tenía esta revista que tenía que ver con lo que estamos hablando hoy. Tenía un tema relacionado que denominaba la risa, remedio infalible. Reírse, la mejor medicina. Una antología para morirse de risa de los mejores chistes, citas, anécdotas y caricaturas de la revista Selecciones. En esa época yo ya tenía muy claro que quería ser médico. Estamos hablando, como les digo, del inicio de los 90. Y no sé, en esta oportunidad, con la oportunidad que les digo, pues me dio la clínica de hacer una presentación, inmediatamente me transporté a ese momento de mi vida y dije, bueno, vamos a hacer una presentación enfocada con este tema. Y a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta por qué de esta presentación con ese título. Hablemos de la risa. La evolución del hombre se remonta a nuestros ancestros a hace más de 5 o 6 millones de años. Aquí vemos en esta gráfica cómo ha sido nuestra evolución y básicamente toma relevancia aquellos que se denominan homínidos. Los homínidos son nuestros ancestros o antecesores propiamente de la bipedestación. Y ya, como lo dice la diapositiva, se estima que la risa tendría unos 7 millones de años de edad y se desarrolló antes que el habla como una señal de comunicación y expresión social. Es decir que podríamos considerar que la risa fue el primer lenguaje del ser humano. Y estamos hablando de hace ya más de 6 millones de años. Nosotros actualmente, denominados Homo sapiens sapiens, existimos realmente hace muy poco, hace apenas 100.000 años. Y estamos hablando de millones de años atrás, cuando ya existía esta forma de comunicación. Seguimos avanzando en el tiempo
y nos damos cuenta cómo en muchas civilizaciones durante miles de años pues se ha destacado la importancia de la risa para la buena salud. E incluso las recomendaciones de reír para sentirse bien jamás ha dejado de existir. Entonces uno encuentra ya artículos de la filosofía griega, específicamente de Aristóteles y Sócrates, que hablan de la risa como un abanderado de la razón y de la felicidad. Otra filosofía como la del taoísmo también menciona la risa como un estado de bienestar y de superación. La antropología, si vamos a sitios específicos del mismo, de nuestro continente americano, encontramos que hay antepasados, incluso tribus que actualmente utilizan sus chamanes de alguna manera como payasos que hacen intervenciones sobre los guerreros y sobre las personas enfermas para estimular la risa y hacer que su proceso de sanación sea más llevadero. Y en la Edad Media encontramos un precursor de la terapia de la risa, que en su momento no se llamó así. Henry Mondeville, que fue un profesor de cirugía de la Edad Media, estamos hablando después del siglo V hasta el siglo XV como el periodo de Edad Media, en la cual él consideró que era importante darle como una terapia alternativa de tratamiento a sus pacientes la risoterapia. Y entonces, cuando esos pacientes eran llevados a algún tipo de cirugía, siempre y cuando la cirugía lo permitiese y el periodo de cicatrización también lo permitiese, pues se les daba como unas sesiones de estímulos a través de distracciones que les permitieran hacer reír. Y al reír, pues era evidente el proceso de recuperación que se tenía. Ya más cercano hacia nuestra época, ya en el siglo XX, existe la importancia de un ejecutivo norteamericano llamado Norman Cousins, que fue diagnosticado con espondilitis anquilosante. Como saben, es una enfermedad, podríamos llamar degenerativa de la columna vertebral, muy dolorosa. Y en el año 1964, a raíz de esta enfermedad, este ejecutivo norteamericano cayó en una profunda depresión. Entonces, de alguna manera, considerando la risoterapia como una terapia de mejoría, los médicos de esa época le aconsejaron que buscara formas de distracción que le permitieran reírse. Y fue así como con las películas del gordo y el flaco de la época, empezó a reírse a carcajadas, comenzó a sentirse mejor y él describía que por 10 segundos, perdón, por 10 minutos de risa él lograba eliminar al menos 2 horas de dolor. Entonces, desde mucho antes y hasta nuestros días vamos encontrando cómo la risa va haciendo parte de esas diferentes modalidades de tratamiento. Sin ir más lejos, pues es probable que para muchos este personaje sea desconocido, para otros no. Yo tuve la fortuna de conocer de este personaje cuando estaba haciendo mi carrera universitaria en la Universidad del Valle. Estaba en una de las rotaciones, específicamente de psiquiatría, y en su momento nos presentaron una película que se llamaba en su época Patch Adams y hacía referencia al doctor Hunter Adams, quien se considera hoy en nuestra época, entre finales del siglo XX y del siglo XXI, como el precursor de la risoterapia o médico de la risa. Esto ha superado las fronteras y de hecho esta imagen que ustedes ven del doctor Adams fue tomada en una de nuestras instituciones del Valle del Cauca hace exactamente 4 a 5 años, en la cual él nos visitó y dio a conocer todo su punto de vista y su modalidad de tratamiento. Y desde esa época hay ya algunas fundaciones en el país
que tienen la risoterapia como una terapia alternativa con fines médicos y terapéuticos para nuestros pacientes. Cuando estuve revisando el tema, me llamó muchísimo la atención esto, y es que desde que nacemos y hasta los 6 años, nos reímos unas 300 veces al día. Yo hoy lo puedo evidenciar con mis hijos. Son una bendición del Todopoderoso, y yo creo que esas 300 veces en ellos son poquitas. Pero lo relevante es que cuando vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo adultos, vamos perdiendo esa capacidad de reírnos. Los más risueños pueden alcanzar hasta 100 veces, pero los menos risueños 14, incluso yo diría que pueden llegar a 0 en algunas oportunidades. Es como si uno dijera que debería estarse riendo por lo menos una vez cada 2 minutos, como para completar de pronto lo que se recomendaría como para igualar el nivel de los niños. Pero pienso que es una alternativa que tenemos que retomar en nuestras vidas, no solamente en el ambiente médico, sino en el día a día. Y los mejores profesores son los niños, y de ellos tenemos que aprender muchísimo. En nosotros los humanos, ya prácticamente desde el mes y medio del nacimiento, ya hay indicios de sonrisa, y desde los 4 meses ya podemos hablar de la risa como tal. Esta imagen yo creo que muchos la conocen. Es la famosa Mona Lisa, la Gioconda, de Leonardo da Vinci, quizás su obra más representativa en la época del Renacimiento. Y pues la traje a colación porque ha sido objeto de muchos estudios. Hay quienes dicen que es un autorretrato de Leonardo da Vinci, hay otros que dicen que fue su compañera sentimental. Bueno, hay muchas versiones, pero lo más relevante es que cuando uno la mira detalladamente, si la mira a los labios, no es claro si se está riendo, pero cuando uno la mira desde otro punto de vista, al parecer sí está esbozando una sonrisa. Entonces, ¿cómo definir la risa o la sonrisa? Entonces, desde el punto de vista de la medicina, podríamos definirla como una reacción psicofisiológica que tiene unas características externas. Entonces, hay contracciones enérgicas del diafragma, acompañadas de vocalizaciones silábicas repetitivas, resonancia en la faringe, velo del paladar, hay otras cavidades fonatorias incluidas. La expresión facial determinada que se puede acompañar de lagrimeo. Hay quienes dicen que lloran de felicidad, y es cierto, muchos lo hemos hecho. Hay movimientos de otros grupos musculares cuando ya esta risa es, digamos, importante y que hace que se muevan otras partes del cuerpo. Y una serie de procesos neurofisiológicos asociados que son de los que vamos a hablar ahora un poco. Se ha definido que en una risa de estas que puede llevar a otros grupos musculares no solamente actuarían alrededor de 12 pares de músculos en la cara. Podríamos ir a la época de la anatomía cuando hablábamos del músculo risorio de Santorini, o el bucinador, o el elevador de la nariz, o el auricular de los labios. Bueno, podríamos quedarnos solamente hablando de ese tema, pero cuando esa risa se hace extensa a todo el cuerpo, podemos estimular a más de 300 grupos de músculos. Entonces se pueden imaginar la cascada de neurotransmisores y de mediadores de ese tipo que esto genera. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos reímos? Y aquí ya vamos entrando un poquito en la explicación fisiológica por qué es importante reírse. La acción de reír implica 3 componentes: un componente motor, otro componente cognitivo y otro componente afectivo. Hay quienes definen en la revisión que estuve haciendo que uno se ríe de lo que conoce, difícilmente se ríe de lo que no conoce. Entonces existe una asociación de experiencias previas con eso que me causaría risa o no, y va de la mano con experiencias previas que también haya tenido desde el punto de vista emocional. Entonces se juntan todos estos componentes y hacen que la risa tenga esos 3 componentes. Y pues lógicamente está asociado a una serie de circuitos cerebrales, corticales, subcorticales, donde el eje hipotalámico hipofisiario es el protagonista. Entonces hay liberación de endorfinas, de encefalina, serotonina, dopamina, oxitocina, que no está allí, y todos son de alguna manera neuromoduladores que causan esa sensación de placer. Y esto está científicamente demostrado,
que es lo que explicaría por qué la risa definitivamente es un coadyuvante en las terapias de tratamiento de muchos pacientes. Nos hacemos bien los unos a los otros al reírnos, pero todavía hay más sorpresas en la ciencia y la utilidad de la risa. No sé si todos han notado, yo pienso que sí, pero la risa es contagiosa. Si uno se mira al espejo y hace un ejercicio de risa, pues eso inmediatamente genera que uno se ría incluso a carcajadas. Cuando uno se ríe y está en un grupo de personas, uno hace que esa risa se vaya siendo contagiosa y no se imaginan desde el punto de vista de la salud esto lo importante que es para el ambiente familiar, el ambiente laboral, la relación con nuestros pacientes. Entonces, eso que estamos haciendo hoy es una invitación a no perder ese don que tenemos de reírnos. Un poco más entrando en cómo es que funciona y sin pretender dar una clase de neurobiología o neurofisiología en ese sentido, pues quiero que tengan una idea general de qué es lo que pasa. El número 1 hace referencia a que al reír nuestro cerebro produce un patrón eléctrico regular en solo fracciones de segundo, es decir, estas son son conducciones eléctricas que se hacen en millonésimas de segundo. La parte izquierda de la corteza cerebral analiza las palabras y estructura la broma. Es decir, aquí ya estamos hablando de lo que yo les decía ahora, parte de componente cognitivo. Cuando pasamos al lóbulo derecho, perdón, al hemisferio derecho en su lóbulo frontal, que está relacionado con las emociones, se activa inmediatamente después de comunicación con el hemisferio izquierdo en la parte izquierda de la corteza cerebral. A medida que estas fibras van comunicándose, el hemisferio derecho de la corteza hace el análisis intelectual requerido para interpretar las palabras o la situación y así captar el chiste o la imagen jocosa o la situación graciosa que se haya presentado. Y la actividad de las ondas cerebrales se extiende al área del proceso sensorial del lóbulo occipital, la parte posterior de la cabeza que contiene las células que procesan los signos visuales. Entonces, después de toda esta cadena de eventos, se presenta una estimulación del área motriz, entonces ahí viene la parte motora, o motriz, perdón, la cual es responsable de las reacciones físicas hacia el chiste o, como les decía, la acción jocosa que hayamos percibido. Entonces vienen la risa, la gesticulación, las carcajadas, el levantarse de la silla, el tomarse el abdomen, el lagrimeo, bueno, se dispara pues toda esta cascada fabulosa de la risa. Les hablé anteriormente de las endorfinas y las encefalinas. Estas fueron descritas desde el año 1975, es decir, estamos hablando de ya casi 45 años. Son polipéptidos con propiedades neuromoduladoras que tienen un efecto analgésico y sedante. Entonces miren la importancia de la risa, de estar con este estado de ánimo. Son responsables del bienestar general y del placer y son las que hemos escuchado que se conocen como las drogas de la felicidad. Estimulan el sistema inmune, intervienen en los procesos de memoria y aprendizaje. También es importante y va de la mano con la invitación que les estoy haciendo, es que cuando hay hábitos saludables, también liberamos estos neurotransmisores, estos neuromoduladores. El ejercicio físico, situaciones de placer, compartir en familia. Todo este tipo de acciones hacen que liberemos estas endorfinas. Entonces, permaneceríamos como con un estado podríamos llamarlo de éxtasis desde una adecuada definición, pero controlada. Y otro de los aspectos importantes también es la liberación de dopamina, que es la precursora de la noradrenalina y la adrenalina que intervienen en las emociones, motivación, placer, recompensa, agilidad mental, además de la serotonina, que es la que tiene que ver con el equilibrio emocional, el apetito. Entonces, una persona que permanece generalmente con un buen estado de ánimo y que es activa desde el punto de vista físico, tiene por la liberación de serotonina una vida sexual también, yo llamo responsable, pero satisfactoria. También importantísimo la regulación del sueño. Entonces miren cómo vamos encontrando que desde el punto de vista fisiológico, el simple pero muy significativo hecho de reírnos nos va llevando
a una serie de beneficios en nuestro estado de salud. Entonces, resumiendo, podríamos decir que como beneficios fisiológicos y psicológicos podemos tener que ejercita y relaja la musculatura, mejora la respiración, puede reducir la hiperreactividad bronquial en pacientes con asma, disminuye las concentraciones de las hormonas del estrés, aumenta la producción de endorfinas como lo que hablamos ahora. Todo esto va de la mano con el incremento de la oxigenación tisular, mejorando el funcionamiento de los vasos sanguíneos, estimula el sistema inmunitario, eleva el umbral del dolor y la tolerancia, mejora la función mental. Bueno, infinidad de aspectos que se benefician fisiológicamente por la risa. Y desde el punto de vista psicológico, pues se reduce el estrés y los síntomas de depresión, ansiedad, eleva el estado de ánimo, la ansiedad, la autoestima, la confianza, se aumenta la memoria, el pensamiento creativo y la capacidad resolutiva de problemas, mejora las relaciones sociales. Ojo con este tema, mejora la relación médico-paciente y la calidad de vida. Está clarito como una de las ventajas psicológicas de reírse. Promueve el bienestar psicológico e intensifica y contagia la hilaridad. Cuando uno tiene en su grupo de familiar o en su grupo de trabajo una persona que tiene esta característica, generalmente uno tiende a acercarse más a esta persona porque es contagiosa en ese aspecto y hace que la situación, como les digo, ya sea desde el punto de vista familiar o laboral, sea más llevadera y sea mucho más agradable trabajar, sin que pues se llegue al extremo ya de hacerlo ya de manera de burla o bufonería, que sería pues otro tema completamente diferente. Entonces, pues llegando más y centrando más en el tema médico, tenemos claro que las enfermedades, y lo acabamos de ver, poseen un alto componente psicológico que lleva a la transformación de los sentimientos y de las emociones, y esto hace que se impide de manera oportuna y adecuada la evolución, incluso empeorando el estado clínico del paciente. Entonces es importante y todos tenemos que tener claro que nuestros pacientes están hospitalizados y que por esa razón se enfrentan a un entorno totalmente desconocido. Muchos de ellos están en situaciones tan complejas y lo estamos viviendo en este momento en las cuales nuestros pacientes no tienen comunicación con sus familias, no se pueden ver, no se pueden tocar. Muchas veces encontramos que nuestras rondas médicas se centran en aspectos técnicos de la ronda y consideramos también importante el tipo de terminología que se debe utilizar. Todos hemos sido alguna vez pacientes, todos hemos estado alguna vez hospitalizados y yo tengo experiencias propias con mis hijos hospitalizados en unidades críticas en las cuales he sentido como padre de familia el calor humano, el amor y el acompañamiento que se hace con una sonrisa, con un buen estado de ánimo de aquellos profesionales que han estado al cuidado de mis hijos. ¿Qué tenemos que evitar? Que cuando tengamos un paciente hospitalizado, independientemente del ambiente en el cual se encuentre y siempre y cuando no haya contraindicaciones para entrar en una relación más allá de lo puramente científico con él, podamos disminuir su estrés y su intranquilidad y ansiedad para de esa manera, como les decía, estimular la mejoría de su estado clínico. A medida que vamos avanzando en el tiempo, pues ya vamos encontrando cómo la risa va tomando fuerza como una metodología alternativa en el tratamiento de las personas, de nuestros pacientes, y vamos encontrando cómo instituciones que son referencia a nivel, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, como la Universidad de Oxford en el año 2019, pues a través de un estudio que hizo con más de 6.000 pacientes, con 28 ensayos clínicos, encontró que cuando los médicos mejoramos la forma de expresarnos con nuestros pacientes y creamos expectativas positivas reales y llevamos a cabo esa empatía que es muy claramente por definición ponerme en los zapatos de la otra persona, los resultados clínicos son satisfactorios. Incluso también se encontró que
Cuando hay una amplia gama de condiciones clínicas como el dolor, el asma, síndrome de intestino irritable, osteoartritis, estados posquirúrgicos, los efectos de la comunicación positiva en la calidad de vida y satisfacción del paciente también fueron importantes. Y más aún cuando los mensajes que se entregaron fueron tranquilizadores y favorables en ese orden de ideas. Entonces, esto nos lleva a tener claro que la humanización de la atención en salud no es una moda, no es una filosofía como tal. Cada vez encontramos que hay más numerosa evidencia científica que demuestra los beneficios en la evolución satisfactoria de la salud de nuestros pacientes e incluso de los resultados de los centros asistenciales. La risa puede ser considerada como una terapia coadyuvante en este sentido. Hoy en día existen los clown hospitalarios, que son personas que se han entrenado en dicho arte para trabajar de manera responsable y creativa en el delicado ambiente hospitalario. No quiere decir esto que para ser un clown hospitalario de alguna manera o para llevar a cabo una adecuada relación con nuestros pacientes y fortalecer ese vínculo a través de una sonrisa sea necesario vestirnos como un clown, no es necesario. Pero sí hay personas que lo hacen, que están entrenadas y que tienen conocimiento al respecto. De hecho, en este momento en nuestro país, desde el año 1998, como les decía, existen ya unas fundaciones en otras ciudades en donde hay más de 300 voluntarios que incluyen profesionales de la salud, incluidos médicos y enfermeras, que realizan esta labor a lo largo del país. Y a raíz de esta importante situación fue que tuvimos la presencia hace unos años del doctor Hunter Adams en el Valle del Cauca. Esta es quizás la última diapositiva. Quiero primero invitarlos a todos a que si tienen la oportunidad, como les digo, de una manera muy respetuosa y con mucho cariño, sin conflicto de interés, vean la película. Se llama Patch Adams, del año 1998, protagonizada por Robin Williams. Yo la vi hace ya, estamos hablando, casi 22 años y no puedo negar que marcó mi vida. Y nunca pensé que 22 años después de haberla visto por primera vez, iba a tener el honor hoy en mi clínica San Francisco que amo con todo mi corazón y a la cual he entregado mi vida, iba a tener la oportunidad de hablar de algo que marcó mi vida. Los medicamentos alivian el dolor, pero solo el dolor puede aliviar el sufrimiento. Es una de las frases que marcan esta película y con la cual los quiero dejar, porque la sonrisa es esto, es brindarle ese amor incondicional a aquel que lo necesita. Y quienes somos médicos tenemos esa vocación. Muchísimas gracias. Quise hacer una intervención muy corta pero muy sustanciosa. Pienso que fue así. Y pues estoy atento si de pronto tienen alguna inquietud o comentario para responderla. Nuevamente muchísimas gracias a la clínica, a la jefe Sandra Gómez, que la tengo aquí al ladito acompañándome. Entonces no sé, jefe, si de pronto hay alguna intervención que quieran hacer. Listo. Me dice Paula Andrea Mejía
que ella tuvo la oportunidad de ver la película y que es una excelente película y muy humana. Como les digo, pues es un mensaje que nunca perderá vigencia y los invito a que más que ver la película, lo pongamos en práctica todos nuestros días en nuestro actuar como médicos en favor de nuestros pacientes. Muchísimas gracias nuevamente y nos veremos próximamente con un nuevo jueves médico. Muchas gracias.